Tengan un grandioso y bendecido día de parte de Yahweh, nuestro Abba, o sea, nuestro Padre. Nosotros somos la comunidad mesiánica Yahweh y como ministerio de enseñanza y de investigaciones basadas en las Sagradas Escrituras, nosotros tenemos la responsabilidad de poder enseñar y poder instruir a aquellas personas que tienen hambre y sed de justicia. Tenemos la obligación y tenemos la responsabilidad de enseñar la integridad inherente de la Escritura a tal grado que la gente puede tener un conocimiento más comprensible, un conocimiento más exacto basado en la integridad y exactitud de la Escritura. De acuerdo a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda Escritura es inspirada por Yahweh, y esta es útil para enseñar, para redarguir, que es para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin, ese es el propósito, y ese es el propósito también de nosotros como ministerio, a fin de que tanto el hombre como la mujer que están al servicio de Yahweh sean perfectos, es decir, sean íntegros, rectos, puros, enteramente preparados, eso es, enteramente instruidos para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Yahweh, y esta es para instruirnos, para prepararnos al servicio. Toda la Escritura es una guía. La palabra Torah significa enseñanza, instrucción, guía. Y esta palabra en el judaísmo conservador, tradicional, ortodoxo, la utiliza para referirse a los primeros 5 libros a los cuales ellos se refieren como Torah. En el griego es conocido como Pentateuco, es mayormente en la actualidad conocido como los 5 libros del Pentateuco. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, nos dice que toda la Escritura es para nuestra enseñanza y que ésta nos instruye. Es decir, que desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, esta es una enseñanza y es instrucción para todos aquellos que quieran hacer la voluntad de nuestro Padre. Ahora bien, nosotros no podemos remediar lo que la gente ha sido o ha hecho en el pasado. Todo lo que podemos hacer es enseñarles, guiarles, instruirlos en la Escritura, y que lo que ellos o ellas fueron en el pasado puede ser perdonado por Yahweh y puede ser olvidado. Pero tienen que afrontar consecuencias de su obrar en el pasado. Pero a pesar de todo, pueden seguir adelante con la grandeza del poder de Yahweh. Es nuestra responsabilidad, nuestra obligación, enseñarles. Uno, que está disponible a la luz de la Escritura, cómo ustedes pueden recibirlo. Este ministerio es del cómo. Nosotros no le enseñamos, no le decimos a la gente que ore, le enseñamos cómo orar. Nosotros no le decimos a la gente que cambie, los guiamos para que la gente, por su libre albedrío, por su propia decisión, puedan ir transformándose. Y para comenzar, vamos a ver en este día la enseñanza transformados. Esta palabra transformados es muy utilizado en todos los ámbitos. Y la palabra transformados viene de la palabra transformación o transformar. Y la transformación es la acción y efecto de transformar, que puede decirse también que la transformación es el paso de un estado a otro. Por ejemplo, tenemos la transformación del agua de un estado líquido a un estado gaseoso, ya sea por evaporación o también a través
de pasar de un estado líquido a un estado sólido sin que ésta se altere. Podemos ver la transformación de vapor de agua a líquido, de líquido a hielo. Ahora, los estados de ánimo en las personas también son una transformación. Las emociones pueden cambiar, las emociones pueden transformar a una persona, pueden cambiarla de una persona alegre y amable en una persona iracunda, ofensiva, o pueden también transformar a una persona a ser una persona miedosa y negativa. Podemos hablar también de la transformación física de una persona a través de ejercicios, a través de dietas, a través de cirugías y a través de cambios de vestimenta o cambios cosméticos. Todos estos cambios, todo este tipo de transformación se pueden notar de un estado, ya sea también de la materia, de estado de ánimo o de estado físico. Todo esto es transformación. Yahweh, nuestro Padre, nos habla a la luz de la Escritura que también nosotros como personas, como hijos de Él, como personas que queremos estar al servicio de Él, nos hace un llamado a transformar. Las transformaciones son perceptibles, se pueden ver, se notan y podemos ver que no pueden alterar la esencia incluso de las cosas ni de las personas. Estos cambios pueden ser tanto internos como cambios externos. En el caso de las personas, la transformación interna tiene que ver con la forma de pensar, sus emociones, sus sentimientos, su carácter. De ahí tenemos la transformación externa, que esta es la forma de hablar, la forma de comportarse, su forma física e incluso su forma de vestir. En otras palabras, la transformación es la acción y efecto de cambiar de forma. Es la acción y efecto de cambiar algo por otra. Es cambiar la forma de pensar, cambiar costumbres. Vamos a ir a Romanos, a este libro tan grandioso en el cual, en el capítulo 12, prácticamente el libro de Romanos es un libro doctrinal, un libro que le enseña a las personas a hacer el paso de transición de una pasada manera de vivir a una nueva. Y aquí encontramos esta exhortación. Primero hacen una exhortación de lo que fue Israel y el paso de las creencias que ellos tenían a la nueva administración que venía, y en cuanto al establecimiento de un nuevo pacto y que cómo Yahweh iba a estar tratando con los de las naciones. Cuando hacemos referencia a los de las naciones, nosotros estamos hablando incluso de los de afuera. En hebreo, la palabra los de afuera o los de las naciones o los gentiles, como está escrito en la Reina Valera, se referían en hebreo a los goyim. Y la palabra goyim significa a los de afuera. En el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 12, hay una exhortación. Y dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. El miedo derrota a las personas. El miedo son ataduras en la mente. Prácticamente lo que es el miedo es la arena en la maquinaria de la vida de una persona. El miedo esclaviza, el miedo ata, el miedo te imposibilita. Y Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cuál es el castigo de tener temor? Job dio una gran declaración donde dice: porque lo que me espantaba me ha sobrevenido y me ha acontecido lo que yo temía.
Pasar de un estado de inseguridad, incertidumbre, desconfianza, a un estado de seguridad, confianza, es una transformación. Para que una persona cambie, primeramente tiene que desear cambiar. La persona tiene libre albedrío y saben, contrario a lo que religiosamente se nos ha venido enseñando, de que si Dios quiere, usted va a cambiar, va en contra de la libre voluntad o el libre albedrío que nosotros como seres humanos tenemos. Para que Yahweh pueda actuar en el ser humano tiene que poner el principio de desear y querer hacer las cosas. Si yo me muevo, Yahweh se va a mover. Si yo me quedo quieto, Él siempre va a esperar que yo me mueva para Él poderme ayudar. Dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé. Eso es lo que dice. Dice también, el que busca, halla. Al que pide, se le dará. Y al que toque, se le abrirá. Si ustedes ven, Yahweh está esperando que el ser humano accione primero para él poderle ayudar. Hay un montón de versículos que nos enseñan y nos instruyen en eso. Nuestro ministerio es un ministerio, como les dije al principio, de enseñanza. Es un ministerio de investigación a la luz de la Escritura. Y nosotros estamos para poderles guiar a conocer la inherente exactitud de la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Escritura? No es lo que dicen los hombres. Como les dije, que para que una persona cambie, primeramente tiene que tener el deseo de cambiar. Un alcohólico, por ejemplo, un alcohólico no va a cambiar simplemente porque la gente le diga de que tiene que cambiar. Un alcohólico tiene que desear cambiar. ¿Por qué? Porque él sabe que está mal. Él sabe que tiene que cambiar para poder restaurarse, para poder restaurar su familia, su salud, su integridad física. Y él tiene que desear cambiar y tiene que buscar una guía, una ayuda, una vía de escape. De igual manera, en toda área de la vida, si alguien quiere ser un profesional, un buen deportista, si alguien quiere ver cambios en su vida, tiene que tener el deseo de cambiar y el deseo y la diligencia de ir y dar un paso más allá. Y en segundo lugar, lo que una persona debe de tener para poder cambiar es, uno, no debe estar conforme. Y vamos a ver a la luz de la Escritura qué significa conformarse. Debe esforzarse, tiene que ser diligente y para eso se requiere de disciplina y entrega. Es como alguien cuando está enfermo. Si esa persona no desea sanarse, si no busca ayuda, si no guarda dieta, si no cambia sus hábitos alimenticios, higiénicos, si no cambia su estilo de vida, esa persona muy difícilmente se podrá sanar. Y si se sana y vuelve con sus mismos hábitos de vida, podrá recaer de nuevo. Y eso es porque las personas se amoldan, se habitúan a el estilo de vida, a la enfermedad. Vamos a ir, como dije, a Romanos capítulo 2, versículo 12. Dice, no os conforméis a este siglo. Es como lo tenemos en la Reina Valera, versión 60. Así tal como está. No os conforméis a este siglo. Tengo aquí unas anotaciones de otras versiones. Por ejemplo, la NBI o la Nueva Versión Internacional dice, no se amolden al mundo actual. La Biblia de las Américas dice, no os adaptéis a este mundo.
y la Nueva Traducción Viviente dicen: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Ahora bien, entonces, si conformarse es igual a no amoldarse, no adaptarse, no imitar conductas o costumbres de este mundo, esto quiere decir que a la luz de la Escritura, lo que nuestro Padre Yahweh, el Todopoderoso, el Shaddai, lo que nos está diciendo es lo siguiente. 1. No copien la forma de conducta. 2. Ni la apariencia esquematizada de las costumbres del mundo. 3. No se conformen ni se adapten, no se amolden, no imiten ¿el qué? Al mundo. No amoldéis a la forma en que la gente allá afuera, que no tienen nada que ver con nuestro Padre Yahweh, hacen. Lo que nuestro Padre nos está queriendo decir es de que nosotros tenemos que tener un cambio en nuestra vida, un cambio incluso en nuestra forma de actuar, un cambio en nuestra forma de hablar, un cambio en nuestro ser interno, algo que se pueda hacer notable, algo que haga la diferencia ante lo demás. Primera de Juan, en el capítulo 2, encontramos otro texto de la Escritura que debería de llamar la atención a toda persona que quiere dar su servicio a Yahweh. Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 17, encontramos el siguiente texto que dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Yahweh permanece para siempre. En el versículo 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Si tú amas más tu trabajo, si amas más tus estudios, si amas más a tu familia, el deporte, tu comodidad en casa, y no dedicas parte de tu vida al estudio de la palabra, a llevar a cabo el ministerio de la reconciliación, si no eres portavoz, si no eres un embajador en nombre de Yahshua el Hamashia, si no te congregas, si no sirves, tú puedes decir lo que deseas, pero entonces tú no amas a Yahweh y su palabra no mora en ti, porque tú tienes otras prioridades. Y todo aquello que te aparta de Yahweh es idolatría, y eso lo vamos a ver en otras enseñanzas más adelante. Tú estás conforme con tu estilo de vida, te has amoldado, te has adaptado y estás imitando la conducta y la costumbre del cristiano promedio. Ahora, ¿por qué digo que la conducta del cristiano promedio? Vean, el cristiano promedio no lee la Escritura o sus Biblias solo cuando van a la iglesia. Muchos de ellos no oran, sino solo cuando se congregan. Y si se congregan, solo llegan a criticar y a juzgar a los que allí asisten. Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2, volviendo ahí mismo, dice: no se conformen a ese estilo de vida, sino transformados. Les dije con anterioridad que
la transformación es la acción y efecto de cambiar tanto de la forma de pensar y actuar y de cambiar de costumbres y de tus estados emocionales, de inactividad por actividad, de pereza por ser una persona diligente, de ser una persona inservible. Oigan bien, estoy hablando de una persona que no sirve, se vuelve inservible a los ojos de Yahweh. De ser una persona inservible a ser una persona que da su vida en servicio, de estar dormido y debilitado en una persona fortalecida. Efesios capítulo 4, en el versículo 14, encontramos otra fracción de la escritura, y aquí en el versículo 14 encontramos donde dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará, te iluminará el Hamashiach. ¿De qué está hablando? Nosotros, de acuerdo a la escritura, estamos entre los vivos. ¿Por qué? Porque hemos sido levantados de entre los muertos, de aquellos muertos que están muertos en delitos y pecados, y hemos pasado a nueva vida. Y aquí te está diciendo a ti que has salido de entre los que están muertos y delitos y pecados, despiértate tú que duermes y levántate. En otras palabras, sal de ese estilo de vida y te alumbrará, te iluminará el Hamashiach. En Hebreos capítulo 12, en el versículo 12 encontramos otra exhortación y dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos. Y aquí tenemos la palabra pureza, y la palabra santidad. Aquí la palabra debería decir pureza. Seguir la paz con todos y manteneos puros. Mantengan la pureza, sin la cual nadie verá a Yahweh. Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar ese favor inmerecido de parte de Yahweh, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Aquí tenemos una exhortación. Aquí tenemos una reprensión a cambiar. Si estás debilitado, busca la manera de fortalecerte. Es más, la escritura dice: fortaleceos en Yahweh y en el poder de su fuerza. Pero si tú te mantienes inactivo, te irás debilitando poco a poco y permitirás que las tinieblas vayan minando el conocimiento que Yahweh, a través de la lectura, te ha dado a través de los tiempos. ¿Quieres salir de entre los muertos? Levántate. Eso es, toma acción, párate firme y empieza a fortalecerte. Lee la escritura, sigue siempre hacia adelante, no veas a diestra ni a siniestras, y sabe que Yahweh siempre estará contigo. Yahweh les bendice, ustedes son los mejores.